fraccionamientos en radioterapia en cabeza y cuello. Entonces, en la clase de hoy, pues no voy a abordar mucho ese tema, por ahí voy a mencionar algunas cosas relacionadas al fraccionamiento, los fraccionamientos y las implicaciones que esto tiene, pero me voy a enfocar más que todo en las indicaciones de los tratamientos en cáncer de laringe, que los vamos a dividir en dos, en estadios iniciales y en localmente avanzados. Y estos últimos de localmente avanzados, a su vez, los vamos a subdividir en localmente avanzados de buen pronóstico y de mal pronóstico. Y como todo en cáncer, o la mayoría de las cosas en cáncer, las clasificaciones se hacen, uno de los objetivos es el abordaje que se les dé dependiendo de la clasificación. Siguiente, por favor, vale. Solo para ir como poniéndonos en contexto, hablar de la anatomía de la laringe, que ustedes lo habrán repasado en clases anteriores y lo recordarán, pues está compuesta por tres subsitios de laringe: la supraglotis, la glotis propiamente dicha y la subglotis. Acá en este dibujo, porque ese es un dibujo de este corte sagital, donde podemos apreciar las estructuras de estos tres subsitios. La supraglotis, que prácticamente si uno toma como centro la glotis, que es donde están ubicadas las cuerdas vocales, hacia cefálico o hacia arriba, pues está lo que su nombre indica, la supraglotis, compuesta por la epiglotis como tal. Y esa epiglotis va a tener dos componentes, la epiglotis suprayoidea y la epiglotis infrayoidea. Hacia anterior de esta estructura de la epiglotis está el espacio preepiglótico. No sé si lo podría señalar por ahí, ¿vale? Que está abajo del ioides. El espacio preepiglótico, un poco más arriba. Ah, que sí. El espacio preepiglótico, que es como esa grasita que se dibuja ahí, como se dan cuenta está justo por debajo del hueso ioides y está por delante eh, de la estructura de la epiglotis. Entonces, ese espacio es muy importante, especialmente para los otorrinos o los cirujanos de cabeza y cuello, porque ahí en ese espacio graso se puede también alojar algún tipo de tumor de la supraglotis y quedar oculto a la hora de hacer la nasofaringolaringoscopía, que habitualmente ellos entran con la epiglotis obviamente abierta y se van introduciendo a la vía respiratoria. Entonces ese espacio puede quedar oculto por la misma epiglotis y es un sitio donde no con frecuencia, pero puede pasar que se oculten algunos tumores. Entonces esas estructuras de la epiglotis es el principal componente de la supraglotis, al igual que los pliegues, el pliegue ariepiglótico, las cuerdas vocales, la cuerda falsa y los ventrículos, que son lo que justamente está señalado de amarillo. Y la glotis propiamente dicha, pues es la que comprende su estructura principal, son las cuerdas vocales verdaderas, los pisos de los ventrículos también, que ahí no se lograrían ver en este corte, pero también es un componente de la glotis. Y la subglotis, pues es prácticamente el centímetro, 2 centímetros que están por debajo de las cuerdas vocales, la subglotis. Bueno, entonces esta es como la anatomía. eh, la mayoría de los tumores o los que tienen mayor manifestaciones clínicas son los que se ven y o los que surgen de la glotis, de las cuerdas vocales, de cualquiera de las dos cuerdas vocales, pueden o no comprometer la comisura anterior y su extensión pues va a ser hacia cefálico, comprometiendo la supraglotis, hacia caudal, comprometiendo la subglotis o hacia también un crecimiento excéntrico e infiltrar los cartílagos que están, especialmente el cartílago tiroides, pero también el hueso ioides o el cartílago cricoides que está por debajo de la glotis y que limita también el límite inferior de la subglotis. Cuestiones importantes para mencionar en esta parte es el drenaje linfático, que lo sabemos todos y está bien repasarlo, que la glotis como tal, las cuerdas vocales específicamente, no tienen irrigación o no tienen, sí, irrigación o componentes ganglionares, entonces por lo mismo un tumor que está confinado a las cuerdas vocales como tal, teóricamente tiene cero probabilidades de hacer diseminación ganglionar. Siguiente, por favor.
La clasificación del cáncer de laringe se divide en dos, tanto especialmente para el T, en la supraglotis y en la parte de la glotis. Entonces eso pues ya se los dejo ahí para que ustedes lo puedan repasar en su momento. Solo recordar tal vez de esta clasificación que los tumores T1, T2, que van a ser prácticamente tumores, no solo por su tamaño, sino por su infiltración o su compromiso, que están, el T1 y T2 están confinados a las cuerdas vocales. En el T2, como podemos ver acá, se extiende a la supraglotis o subglotis y con daño a la movilidad de las cuerdas vocales, pero sin fijarlas. Ese es como el criterio de diferenciación con un T3, que es una de las formas de manifestarse, es fijación de las cuerdas vocales o invasión también al espacio paraglótico. Entonces T1 y T2 es prácticamente los que se consideran estadios iniciales y un T3 que ya tiene fijación de las cuerdas vocales o infiltración al espacio para, paraglótico, ya se considera un T3 y un T4 pues ya es un tumor que infiltra estructuras fuera de las cuerdas vocales como tal, que puede ser cartílago o puede ser estructuras de partes blandas alrededor de la glotis. Siguiente, por favor. Una de las cuestiones principales al tener en el consultorio frente a un paciente es escoger o identificar cuál es el objetivo del tratamiento para poder así, basado en ello, hacer la selección del tratamiento. No es lo mismo un paciente con un tumor localmente avanzado, que las probabilidades de conservar o de preservar la laringe son menores, y entonces quizás ese no sea siempre el objetivo principal, sino más bien favorecer su supervivencia global. Diferente a un paciente con cáncer de laringe, un T1, donde preservar su función laringea es fundamental y no digamos también su supervivencia global. Entonces, debemos de identificar bien cuál es el objetivo del tratamiento, que obviamente en la mayoría de los tratamientos debería ser curar, pero con el mejor resultado funcional y menor riesgo de complicaciones. Como dije al inicio, los estadios pues los hacemos en tres grupos, un inicial, un moderado, avanzado, que puede ser moderadamente avanzado o un verdaderamente avanzado. En el estadio inicial, pues la probabilidad de preservar la laringe funcional es alta y conforme va avanzando el estadio va disminuyendo esa probabilidad. En un moderadamente avanzado, un 60-70% y un avanzado pues es menos del 50% de preservar una función laringea funcional. Siguiente, por favor. De forma general, podríamos decir que los estadios iniciales, si el enfoque es preservar la laringe, pues la radioterapia es la primera opción de tratamiento. Se habla también de que en algunos casos seleccionados se puede escoger la cirugía. La cirugía puede ser una microcirugía con láser transoral o una cirugía robótica transoral también. Los tumores moderadamente avanzados, pues la radioterapia debería ser la principal o la primera opción de tratamiento y dejar la laringectomía reservada para un intento de rescate en caso de fracasar la primera opción que es la radioterapia. Si se escogiera la laringectomía por criterios que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, la radioterapia adyuvante puede ser en algunos casos también una opción para esos pacientes según los criterios de la patología. Y en estadios avanzados, donde la preservación de laringe es algo prácticamente imposible, pues la laringectomía total con disección ganglionar de cuello pasa a ser el tratamiento de elección y dependiendo de los hallazgos patológicos con o sin radioterapia adyuvante. Y la radioterapia y quimioterapia de forma concomitante se dice que es difícil, en casos en que es difícil la preservación de una laringe funcional. Siguiente. Voy a tratar de hablar un poquito de generalidades de los estadios según el estadio, empezando por el in situ, que sería el más inicial, pasando por estadios iniciales son T1, T2, pero ya invasivos, y los T3, T4, que son los infiltrantes, para ver la toma de mejor decisión para el tratamiento. Entonces, en carcinoma in situ se habla mucho de hacer tratamientos locales con una microcirugía con láser de forma transoral, y está bien, tiene unos resultados aceptables, pero hay un pero, por así ponerlo, que en estos carcinomas clasificados un estadio in situ, es difícil excluir y estar seguros de que se puede excluir la microinvasión en estos especímenes, en estas biopsias, que nunca se va a saber si son verdaderamente in situ la patología o si la biopsia
biopsia fue tomada de un sitio donde no se logró ver, el patólogo no logró ver infiltración al parénquima. Entonces, cuando tenemos enfrente un carcinoma in situ, pero la, la imagen, ya sea una tomografía, una resonancia o una imagen de la nasofaringolaringoscopía o una laringoscopía indirecta, nos muestra un tumor grande. Uno debe también confiar en el criterio clínico y no siempre van a ser los tumores in situ como tal. Si un tumor es grande, debemos de dudar de si verdaderamente es un in situ o es un tumor invasivo. Otro pero para el tratamiento quirúrgico en carcinomas in situ es que estos está reportado que tienen recurrencias frecuentes. Entonces es necesario repetir los tratamientos y esto va deteriorando cada vez más la calidad de la voz de sus pacientes, que muchas veces ellos pueden ser pacientes, si es una enfermedad inicial, pues pueden ser pacientes con buen estado general, con una expectativa de vida larga y que esperarían ellos y el médico tratante también preservarle una calidad de voz. Entonces, hacer tratamientos de cirugía en carcinomas in situ, estos serían sus peros, que no estamos seguros si verdaderamente es in situ o tiene invasión, y la alta recurrencia de estos pacientes con la repetición de los tratamientos que pueden deteriorar su calidad de vida. Entonces, la radioterapia sola como una opción para el tratamiento también es algo bueno, es una buena alternativa, como pongo ahí, ya que tiene mayor probabilidad de conservar una buena voz, y en el caso de que haya componente invasivo, también estaría el paciente pues suficientemente tratado con radioterapia. Siguiente, por favor. Eso en cuanto a los tumores in situ. Los tumores también en estadios tempranos, T1, T2, como dije al inicio, lo importante en la elección para el tratamiento de estos pacientes es curar y preservar una función del órgano, que en este caso es la laringe. Entonces, en estadios iniciales, T1, T2, donde ni siquiera hay compromiso no hay fijación de las cuerdas vocales, sino que únicamente puede haber compromiso de su movilidad, la radioterapia, habitualmente el paciente tiene su voz aún conservada, aunque con deterioro, con cierta afección en su calidad, pero todavía con voz. Entonces es importante intentar preservar esta función. Entonces la radioterapia consigue buenos resultados y la cirugía se reserva pues para un rescate en caso de falla con la radioterapia. Em, ¿Cuál es una de las ventajas de la radioterapia sobre la cirugía? Esto que mencionaba antes, la calidad de voz para el paciente, especialmente en pacientes donde su voz es importante, obviamente para todos es importante nuestra voz, pero por ejemplo, pacientes que son cantantes, que son profesores, en los que está también descrito que pueden tener mayor incidencia de cáncer de laringe por el uso frecuente de la voz. Entonces en ellos pues es aún más importante porque de eso viven, así que preservar su función y la calidad de esa voz pues es importante y es una ventaja de la radioterapia sobre la cirugía. Y a la inversa, ventaja de la cirugía sobre la radioterapia, lo que dice la literatura es el costo efectivo, pero bueno, eso habría que ver, depende de la institución donde el paciente sea tratado. Siguiente, por favor. Hay un estudio, esta diapositiva la tomé del curso de refresher de radioterapia que se dio en abril de este año. Y hay un estudio importante que evalúa la calidad de voz después del tratamiento, en tumores estadios avanzados después del tratamiento tanto. Y es un estudio, es una comparación randomizada de pacientes tratados con cirugía y pacientes tratados con radioterapia. Y si vemos la de la columna o los datos que están en el lado derecho de sus pantallas, los datos relacionados a la supervivencia específica de enfermedad, supervivencia global, prácticamente son iguales en los dos grupos de tratamiento, y en la conclusión que ponen en la parte derecha de su pantalla, parte inferior derecha, pues es que los resultados son similares. Pero si nos vamos al otro lado, a la columna del lado izquierdo, donde evalúan resultados sobre la función respiratoria del paciente, sobre el cierre glótico y la calidad de vida, podríamos decir, sí reportan que tuvo mejorías o fue mejor el grupo en el que se hizo radioterapia comparado con los que fueron a cirugía con láser. Es un estudio pequeño, pero que fue publicado sus primeros datos en el 2014, que es la columna del lado izquierdo, y ahí publicaban especialmente estos datos de su calidad para respirar, del cierre glótico,
que puede estar relacionado con accesos de tos y también con la calidad de vida de los pacientes. Y una actualización que fue publicada el año pasado, ya pueden reportar datos más fuertes, más robustos sobre supervivencia libre de enfermedad, supervivencia global, que es la columna que tenemos del lado derecho. Entonces, si uno dice, bueno, los resultados en estadios iniciales, los resultados de la cirugía versus radioterapia son los mismos, sí, en cuanto a resultado oncológico, sí, son similares, está reportado, pero en cuanto a calidad de vida hay algunos detalles como calidad de la respiración, cierre glótico, ha mostrado ventajas leves, pero ventajas la radioterapia. Siguiente, por favor. Acá también dejo una lista que lo tomé a ver, este es de un libro de radioterapia, donde resumen eso, pues en la pantalla ahora mismo se debe ver pequeño, no sé si lo alcanzan a distinguir, pero lo importante de esta tabla es que ponen ahí los estudios, varios de los estudios importantes comparando el tratamiento con cirugía y con radioterapia y ofrecen algunos datos en cuanto a supervivencia libre de enfermedad, supervivencia global, la calidad de la voz y se puede observar ahí que al final en la columna de la derecha ponen ahí es una columna de comentarios y en todos pues ponen que no hay significancia en las diferencias en cuanto a estos dos abordajes terapéuticos. Pero recalco la diapositiva anterior donde mostraba en cuanto a calidad de vida, calidad respiratoria y cierre glótico, ventajas de la radioterapia sobre la cirugía. Siguiente, por favor. Si seguimos hablando de estadios tempranos, tumores T1, T2, ¿qué factores debemos tener en cuenta y que influyen en la selección del tratamiento? Evaluar la extensión y el volumen del tumor. Por ejemplo, si hay compromiso de la comisura anterior, eso también lo tienen que tener en cuenta los médicos que hacen cirugía. Si hay metástasis ganglionares, que como dije antes, si son tumores T1 confinados a las cuerdas vocales, pues pocas probabilidades. La edad del paciente también. Su ocupación, como dije antes, no es lo mismo tratar a un paciente que tiene su voz como una de su forma de ganarse la vida, que a un paciente que, bueno, que siempre es importante la voz, pero no, de eso no depende su trabajo. Las preferencias del paciente también, muchos pacientes le tienen más pavor a la cirugía que a la radioterapia, y algunos es al revés. Hablar de radioterapia es una cuestión que les causa mucho temor y prefieren ir a cirugía. Y también la disponibilidad de no solo expertos de recurso humano, sino también de recurso tecnológico que hay en el sitio donde se trata el paciente. Siguiente, por favor. En estadios moderadamente avanzados, em, prácticamente es un tumor T3, que la principal manifestación de un tumor T3 es que va a tener fijación de la cuerda vocal. En los grupos de estos moderadamente avanzados, que pueden ser relativamente favorables, el tratamiento de elección, teniendo en cuenta que el objetivo es la curación y la preservación de la función de la laringe, la radio y la quimio debería ser la primera opción y la cirugía como un rescate. Y en los escenarios, en los pacientes con un estadio moderadamente avanzado, pero desfavorable, por ejemplo, cuando la enfermedad involucra ambas cuerdas vocales, compromiso de la vía aérea que ha requerido quizás traqueostomías de urgencia, prácticamente se debería tomar la misma conducta que en estadios avanzados, que viene en la siguiente diapositiva. Eso, en los estadios avanzados, que la definición sería un tumor T4, que hay extensión supraglótica, enfermedad bilateral, invasión de los cartílagos, que ha habido compromiso de la vía aérea que requirió traqueostomía de urgencia habitualmente, o que hay presencia de ganglios comprometidos clínicamente, pues en esos escenarios la probabilidad de preservar una laringe funcional es baja o nula, y entonces ahí se prefiere la laringectomía total como elección, con o sin adyuvancia. Está demostrado y lo vamos a ver más adelante que en esos pacientes de estadios avanzados desfavorables, T4, específicamente T4, A o B, tiene mejor resultado en cuanto a supervivencia global, tratar a los pacientes de entrada de forma quirúrgica, o sea, laringectomía total, que intentar hacer un tratamiento de radio y quimio y dejar la cirugía como un rescate. Ese dato es importante y lo recalca mucho en la literatura. Pacientes con tumores T4 tienen mejor supervivencia global a 5 y a 10 años cuando son tratados con laringectomía total que cuando se intenta un tratamiento conservador como radio y quimio. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los sitios de recurrencia en pacientes que tienen estadios avanzados y que van a ser tratados con cirugía? El estómago o estoma traqueal,
la base de la lengua, los ganglios, en algunos de los ganglios de cuello en relación a la laringe y las partes blandas del cuello, tejido graso, músculo, incluyendo piel. Esos son los sitios locorregionales de mayor recurrencia en estadios avanzados y por lo mismo, siguiente por favor, por lo mismo los criterios para ustedes cuando vean a un paciente que ha sido abordado quirúrgicamente de inicio, vean el reporte de patología, esos criterios que pongo ahí enmarcados, esos son pacientes que deberían de ir sí o sí a adyuvancia, pues especialmente con radioterapia, ya se evaluará el beneficio de hacer quimioterapia. Márgenes estrechos, no digamos los márgenes positivos, lo que para nosotros cambia un poco ahí entre estrechos y positivos es la dosis que debemos entregar al lecho tumoral cuando tienen extensión subglótica al menos de 1 centímetro, también es un criterio para hacer adyuvancia, invasión al cartílago, o sea, tumores ya T3, no digamos los T4, tienen indicación de hacer adyuvancia. Cuando les reporten también que hay invasión perineural o linfovascular, invasión a partes blandas también, y no digamos cuando hay ganglios positivos, que prácticamente en cabeza y cuello, ganglios positivos es sinónimo de hacer adyuvancia. Entonces, esos son los criterios que debemos de tener siempre en mente cuando veamos la patología de un paciente que ha ido a cirugía para tratamiento de un cáncer avanzado de la laringe, sí, de laringe. Siguiente, por favor. ¿Cuándo está indicado hacer radioterapia preoperatoria? Un intento de neoadyuvancia a una posible cirugía. Cuando hay ganglios fijos en pacientes con tumores T4 y que aparte del T4 como tal tiene enfermedad ganglionar y una de esas enfermedades ganglionares está fija a cuello, este paciente idealmente se debería de operar por ser un T4, mejora la supervivencia global, pero en principio los cirujanos no aceptan llevar al paciente a tratamiento y hacen bien si tiene una enopatía fija a cuello. Entonces ahí podríamos considerar la radioterapia preoperatoria, eh, un intento neoadyuvante. Cuando hay también necesidad de hacer traqueostomía de urgencia, pues este paciente luego de la traqueostomía de urgencia se beneficiaría de hacerle tratamiento con radioterapia e incluir pues todo el ostoma de la traqueostomía. Cuando hay extensión directa del tumor hacia la piel, pues obviamente es un paciente que se sale del escenario quirúrgico y la radioterapia debería de ser la primera opción de tratamiento. Y cuando hacer en estadios avanzados radioterapia definitiva, aún siendo tumores T4 en pacientes que rechazan la cirugía, que no quieren ir a cirugía por elección, o pacientes que alguna condición médica también tienen contraindicación de cirugía, que son pacientes inoperables. Dos diapositivas de las técnicas de radioterapia. Eso es un tema que tal vez por ahí ustedes no es lo que más les interese, pero está bien conocerlo para tener en cuenta cómo se están tratando sus pacientes. Dos de ustedes saben que es un tratamiento basado en imágenes bidimensionales, prácticamente son radiografías que puede ser anterior, anteroposterior y lateral. 3D, radioterapia conformada tridimensional, pues ya son tratamientos basados en tomografías. Una variante mejorada o dos variantes mejoradas de un 3D puede ser la radioterapia de intensidad modulada o IMRT y la ergoterapia volumétrica modulada o BIMAT o Rapidar, que es la marca comercial, digamos, que tenemos en Guatemala. Siguiente, por favor. Esa es una imagen, digamos, que ejemplifica cómo se hacen los tratamientos, cómo se planifican los tratamientos 2D. Ustedes pueden ver en esta proyección lateral que el hueso hioide se ve por arriba del cuadrito que engloba la laringe, ese mero, muy bien, vale, ese que está señalando, ese es. Y luego ese cuadrito que tiene dimensiones de 5 por 5 centímetros, abarca prácticamente toda la laringe, incluyendo la glotis, supra e infraglotis. El límite posterior debería estar justo en el borde prevertebral y el borde anterior debería salir o dejar un espacio de unos 2 centímetros, 1 o 2 centímetros por encima de la piel. Entonces, tumores T1, T2, mucho tiempo y en algunos lugares todavía en la actualidad se tratan así con tratamientos basados en placas bidimensionales o tratamientos 2D y se hacen así con campos laterales, uno que ingresa del lado izquierdo y sale del lado derecho y uno que ingresa al revés y con ellos se incluye todo el campo de tratamiento involucrado. Ya, siguiente, por favor.
Ya las técnicas de tratamiento basadas en tomografía es lo que aparece en las tres figuras de abajo. Ya son volúmenes que se planifican basados en una tomografía y eso nos permite también definir con más certeza las áreas que queremos tratar. Siguiente, por favor. Para poder hacer técnicas de radioterapia más modernas, más conformadas, que se pueda escalar dosis y preservar mejor o disminuir la toxicidad, pues se requiere también de recurso para poder hacerlo. Aceleradores lineales, como muestro en estas fotos, están dotados por multiláminas o micromultiláminas en casos, mejores casos, que son láminas que pueden tener movimientos individuales para formar el, valga, a ver, la expresión, formar la forma del tumor y poder irradiar únicamente lo que nos interesa. Siguiente, por favor. Siguiente. Con técnicas más sofisticadas como la intensidad modulada, podemos conseguir diferentes gradientes de dosis, como podemos ver en esa imagen sagital y un corte axial. En la parte azul, digamos, es las regiones o los volúmenes que necesitarían tratamiento de dosis profiláctica, alrededor de 48, 54 Gray, mientras que la parte que aparece en rojo puede ser o el tumor primario o una adenopatía que requieren dosis alrededor de los 70 Gray. Entonces, con técnicas modernas como la intensidad modulada o la BMAT, podemos conseguir esos gradientes, esa diferenciación de dosis en un mismo momento. Siguiente, por favor. En cuanto a la radioterapia en estadios tempranos, ya hablar un poquito más específicamente, detalles o cosas más concretas de los tratamientos. Tumores T1 y T2 son pequeños campos que, como mostré en la imagen anterior radiográfica, es lo mismo que esta imagen que tenemos acá en dibujo. Son campos de 5 por 5 que incluyen prácticamente toda la cavidad laringea, involucrando pues, el tumor que habitualmente está en las cuerdas, limitado a las cuerdas vocales en el caso de T1, T2. Siguiente, por favor. En cuanto a los fraccionamientos, lo estándar y la dosis que nosotros entregamos en tumores T1, T2, que habitualmente son tumores que se tratan con radioterapia sola, sin la quimioterapia concomitante. La dosis que deberíamos buscar en tumores T1 debería ser alrededor de los 33, lo de los 66 Gray, que entregado en fraccionamiento estándar. Fraccionamiento estándar es entregar 2 Gray por fracción, así que la mitad de 66 son 33, en 33 fracciones se entrega la dosis. Y en los tumores en un T2, buscamos escalar un poquito la dosis, si se puede llegar a 70 Gray en 35 fracciones es lo estándar. Siguiente. Como dije antes, hay datos muy interesantes en cuanto a la alteración de los fraccionamientos prácticamente en toda patología oncológica y en cabeza y cuello y específicamente en laringe. También está demostrado desde hace mucho tiempo en un estudio japonés el fraccionamiento alterado. Alterado en este caso me refiero a entregar 63 Gray en 28 fracciones. Eso quiere decir que en vez de entregar 2 Gray diario, entregamos 2.25 Gray diario en los T1 y eso es un total de 63 Gray. Pero como es un fraccionamiento alterado, la bioequivalencia de esos 63 de Gray en 28 fracciones es igual a tratar con 66 Gray en 33 fracciones. Siguiente, por favor. Este fraccionamiento alterado, perdón, reportado por Yamakasi en el 2006, que lo randomizó así como aparece en ese recuadro, 2 Gray fracción versus 2.25 Gray fracción, mostró que el control local a 5 años fue del 77% en fraccionamiento normal versus un 92% estadísticamente significativo para el fraccionamiento alterado, sin diferencia en la toxicidad aguda ni crónica. Y este dato que les pongo ahí en ese cuadro se puede ver en la gráfica que está ahí al lado izquierdo en la parte superior, donde evalúa el control local a 10 años y podemos ver que la línea continua que aparece al final subrayada, una línea roja, que es el fraccionamiento de 2.25 Gray, es la que mejor control local ofrece comparado con fraccionamientos de menor dosis diaria. Entonces, sí está demostrado desde hace mucho tiempo que el fraccionamiento alterado en tumores de laringe, estadios tempranos, va mejor hipofraccionándolos, entregando 28 fracciones en vez de 33, no solo por conveniencia del paciente, del centro donde se trate, sino porque también tiene mejor resultado en el control local. Siguiente, por favor. El anterior era un estudio japonés, es un estudio coreano también de pacientes T1, T2. El estudio era
específicamente eso del fraccionamiento. Son fraccionamientos también un hipofraccionamiento, que es el primero que aparece ahí, versus el fraccionamiento convencional, e igualmente muestra superioridad en cuanto a supervivencia libre de progresión local para la rama que hizo tratamiento hipofraccionado. Siguiente. Acá dejo una tabla nada más de los estudios más importantes que han comparado el fraccionamiento estándar con el fraccionamiento alterado, y vemos en la columna donde dice control local, donde hay datos que son favorables, todos para los pacientes que han sido tratados con fraccionamiento alterado, que prácticamente sería el segundo valor. En el primero, por ejemplo, vemos que el control local es de 83%, en el fraccionamiento estándar es un 90% en el fraccionamiento alterado, y la supervivencia pues es muy parecida, no hay diferencias significativas. E igual en los siguientes dos que fueron los que mencioné antes, el de Yamazaki, que es el japonés, y el de Moon, que es el coreano. Siguiente, por favor. Los sitios anatómicos afectados en tumores iniciales y los volúmenes que se deben incluir, pues es la glotis completa en los tumores T1, que son tumores localizados en la cuerda vocal. Como dije antes, la probabilidad de metástasis ganglionar acá es prácticamente cero, así que no hay ganglios linfáticos para incluir en el volumen del tratamiento. En los tumores T2, que pueden invadir la supra o subglotis o dañar la movilidad de la cuerda, entonces igualmente se trata la glotis únicamente, y los ganglios que están prácticamente adyacentes a la estructura de la glotis, pero sin incluir el resto de niveles ganglionares, 2, 3, ni mucho menos 4, ya que el riesgo de enfermedad subclínica en los ganglios no supera el 3%. Siguiente, por favor. Em, Bueno, entonces, como dije antes, en los tumores T1 no se irradia electivamente el cuello, y en los tumores T2 únicamente la glotis como tal, con la parte supra o subglótica, depende de lo que haya infiltrado para hacerlo un T2, y únicamente los ganglios que estén inmediatamente adyacentes a esta estructura que es la glotis. Siguiente. En estadios avanzados, bueno, o sea, en estadios iniciales, digamos que el asunto es un poco más fácil, por así decirlo, no hay muchos datos que repasar. In situ, que es el más temprano, ya mostré las diferencias y las ventajas de la radio sobre la cirugía. Mejor tratarlos con radioterapia, porque no siempre sabemos si son infiltrantes o no. En tumores T1 y T2, como queremos preservar la laringe, también la radioterapia solo es la indicación y el tratamiento de elección para estos pacientes. En los estadios avanzados es donde se puede complicar un poco más el asunto, y ya también aparecen ustedes involucrados en esto, entonces quizá les resulte un poco más interesante o menos aburrida esta segunda parte. Entonces vamos a ver los estadios avanzados. Hasta el año 90, antes de eso, el tratamiento de estos tumores avanzados era la laringectomía total, o sea, el paciente estaba condenado en tumor T3 aún a perder la voz. Siguiente. Luego aparece en la literatura, ese es un clásico de radioterapia, y para ustedes creo que es aún más importante el estudio de los veteranos. Es un estudio viejo, muy antiguo quiero decir, pero que vino a cambiar un poco el paradigma de los tratamientos, y dejaron de hacerse tantas laringectomías totales, y ya se empezó a utilizar... se empezó a utilizar específicamente la quimioterapia. ¿Por qué? Porque el estudio este en los veteranos, que evaluó la inducción de la quimioterapia más radioterapia comparada con cirugía de entrada más radioterapia, que era lo que se estaba haciendo hasta ese momento. Entonces la conclusión de ese estudio fue eso, que mostraba, alumbraba un nuevo rol de la quimioterapia en pacientes con enfermedad o con tumores laringios localmente avanzados, y que la inducción podía ser como una inducción de quimioterapia y después radioterapia definitiva, podía ser efectiva en pacientes donde se quería preservar la laringe. Entonces ahí ya se empezó a hablar de que los pacientes no necesariamente tenían que ir a la laringectomía total, sino que había una posibilidad de preservar la laringe utilizando en ese momento la quimioterapia de inducción y posteriormente la radioterapia. Siguiente, por favor. Regresa a la alguna, por favor, ¿vale? Eso es importantísimo. En preservación de laringe es muy importante la adecuada selección de los pacientes. Cuando tenemos un cáncer de laringe localmente avanzado, estamos hablando de que es o un T3 o un T4. Y es muy importante, lo pongo en las conclusiones también, es muy importante esta diferenciación, que son diferenciaciones mínimas, y que sí tiene mucho que ver en los estudios que utilicemos para clasificar al paciente. Y muchas veces
es cierto, nosotros, tanto ustedes como nosotros, los pacientes ya nos llegan clasificados, pero sí conviene tener nosotros también claro los criterios para poner un paciente T3 que sí se va a beneficiar de radio y quimio e intento de preservación de la laringe, versus un T4 que ya no tiene posibilidades de preservar la laringe y que idealmente debería de ir a cirugía en los casos en los que esto sea posible. Entonces, clasificar a los pacientes localmente avanzados entre T3 y T4 es sumamente importante para definir su tratamiento porque tiene implicación en la supervivencia global, como vamos a ver más adelante. ¿Qué cosas utilizaríamos? A ver si me ayudan ustedes, ¿qué cosas utilizamos para clasificar a un paciente con cáncer de laringe? ¿Qué estudios, digamos? La fibroscopía, Ajá. tomografías. ¿Alguna opinión sobre la resonancia, sobre una resonancia versus tomografía? Yo digo que la resonancia, doctor, tal vez es cuando no queda claro, incluso hasta el PET, pero tal vez la tomografía puede ser una buena opción. Ujú. Sí, o sea, la tomografía es como que el estudio de elección. Ahora la resonancia sería como cuando la tomografía no nos es muy clara y el PET scan no es mejor que o la tomografía, pero el PET CT sí es como que más específico. Sí, quizá lo que quisiera transmitir, digamos, para cuestiones prácticas para ustedes, sí, o sea, los dos que mencionaron principalmente, tomografía y PET, estos dos estudios son, digamos, los que principalmente nos van a servir. La tomo, que es lo más accesible y está muy bien, nos da muchísima información, especialmente ganglionar, y donde puede tener ventaja la resonancia sobre la tomografía es para definir entre un T3 y un T4 en cuanto a infiltración a los cartílagos o a partes blandas, sí está reportado que la resonancia tiene más detalle y que nos ayuda a definir. Obviamente la laringoscopía también, porque es una fijación de cuerda, pues ahí prácticamente pasa a ser un T3, pero para diferenciar entre T3, radio y quimio debería ser la elección, versus un T4, que es cirugía, debería ser la elección. Sí nos puede ser útil la resonancia en casos en los que haya duda entre T3 y T4 específicamente. Y repito, muy importante la clasificación para seleccionar adecuadamente el tratamiento de esos pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, este estudio de los veteranos, pues ya hablaba de que había un beneficio de utilizar quimioterapia para intentar evitar la laringectomía e intentar la preservación laringea. Luego viene este otro estudio que es otro clásico en cabeza y cuello en laringe, el de Forastier, que es el RTOG 9111, que el estudio original se publicó en el año 2003. Yo acá pongo los detalles de una actualización publicada en el 2013, pero el estudio inicial del 2003 era una comparación de quimioterapia concomitante radioterapia para preservación de órganos en cáncer de laringe localmente avanzada. Luego la actualización del 2013 que se publicó de los resultados a largo tiempo del RTOG 9111, que fue una comparación de tres enfoques no quirúrgicos o preservadores de laringe en pacientes con cáncer de cuello localmente avanzado. Entonces estos pacientes fueron randomizados a tres grupos, los tres preservadores de laringe. Uno que les queda más al lado izquierdo, que era quimioterapia e inducción y posteriormente radioterapia. El de en medio es de radio y quimio concomitante y el del lado derecho es radioterapia sola. Entonces, la distribución o la autorización, la randomización de estos pacientes fue bastante similar. Siguiente, por favor. Y acá, ¿qué queda? ¿Qué es lo importante de este estudio? Este estudio del RTOG 9111 mostró que el control locorregional y la preservación de la laringe fueron significativamente mejores en el grupo de pacientes que hizo radio y quimio concomitante, la quimio basado en platino, comparado con la quimioterapia de inducción o con la radioterapia sola. Entonces, si bien ahí las imágenes, estas Kaplan-Meier son apenas si se logran ver, pero me gustaría que le prestaran atención especialmente a la A y a la D, porque en ellas el grupo que está de amarillo es el grupo que está representado por la radioterapia más la quimioterapia. Entonces vean ustedes que donde más ventaja saca a las otras dos curvas, a los otros dos grupos de tratamiento, es en la preservación laringea, que es la gráfica A, y también en el control locorregional, que es la gráfica D. Entonces, ahí se cumplió el objetivo del estudio
que era demostrar el beneficio que tiene la quimioterapia y que comparaba especialmente la inducción versus la quimioterapia concomitante a la radioterapia, y en cuanto a preservación de laringe y control locorregional, sí que saca ventajas el grupo de pacientes que se trató con radio y quimio de forma concomitante. Siguiente, por favor. Entonces, los dos anteriores que hemos mencionado es el de los veteranos, que mostró que había beneficio de la quimioterapia en un intento por preservar la laringe. Luego, el estudio del RTOG que mostré recientemente, o de último, es el estudio que nos aclara en qué momento usar la quimioterapia, si de inducción, un adyuvante y después radioterapia, o de forma concomitante con radioterapia. Y vemos que los mejores resultados fueron en cuanto a control local, fueron para el grupo que hizo radio y quimio de forma concomitante, aún sobre los que habían hecho inducción. ¿Qué hay de estudios que comparan radio y quimio concomitante versus cirugía en estadios localmente avanzados? Siguiente, por favor. Está esta publicación del 2019 que aparece dentro de la literatura más importante de estos pacientes, donde el mensaje tal vez principal de este estudio que es de radioterapia, quimioterapia a dosis curativa versus la laringectomía total para pacientes T3, T4 con carcinoma escamoso. Vemos ahí que evaluaron a más de 11,000 pacientes clasificados como T3 o T4 y podían ser N0, 1, 2 o hasta 3. Fueron muchísimos pacientes, 11,000 pacientes, y se valora diferencias y se valora especialmente la supervivencia global. Importante atender ahí el resumen de los resultados, donde ponen que para pacientes con tumores T3 no hubo diferencia de supervivencia global independientemente del estadio ganglionar. Y para los tumores que eran T4, sí tuvieron beneficio o una mejoría en la supervivencia global cuando fueron tratados con cirugía, que es la laringectomía total. Y la conclusión de esos pacientes es que en los pacientes quienes recibieron el tratamiento óptimo, tanto la cirugía, la laringectomía total, como la radioquimio de forma concomitante ofrecían resultados similares en T3. Ahí ponen no en T4, o sea, lo importante de estos resultados es entender que los pacientes T3 fueron tratados con radio y quimio y tuvieron una buena supervivencia no inferior a los tratados con cirugía, mientras que los pacientes que eran T4 sí tuvieron mejor supervivencia global cuando se compararon con estos mismos tumores T4 que fueron abordados con radio y con quimio. Entonces, el mensaje de este estudio es que los pacientes, se debe escoger adecuadamente los pacientes y que los T3 es igual tratarlos con radio y quimio que con cirugía, mientras que los T4 tienen mejores resultados de que vayan a tratamiento directamente con cirugía. Entonces, lo que no estaría bien, digamos, o lo que hay que tener cuidado en la interpretación de los resultados es cuando se comparan cirugía versus radio y quimioterapia, pero que revuelven, por así decirlo, o mezclan tumores T3 y T4, porque entonces los T3 sí tienen ventaja de hacer radio y quimio o tienen igualdad de resultados de hacer radio y quimio como de hacer cirugía, pero los T4 sí van a tener más ventaja de tratarlos con cirugía de entrada en cuanto a supervivencia global. Por eso le ponen esa expresión ahí. O sea, lo que se debe comparar es como decimos nosotros comúnmente, peras con peras y no peras con manzanas. O sea, si son T3, saber que puede ser tratado con radio y quimio y con cirugía, que tiene resultados similares, pero si es un T4, sí saber que tiene mejor resultado la supervivencia global si se tratan de entrada con tratamiento quirúrgico. No sé si queda claro el mensaje. Sí. Bueno, sí, y si no, ahí les puedo compartir también ese estudio que está muy bueno leérselo de forma completa. Y en la siguiente, por favor, es un estudio del 2019 y acá es lo mismo que dije antes, solo que expresado en gráficas, igual que lo de antes, tal vez son muy pequeñitas las gráficas, pero me gustaría a ver, que le prestemos atención si dividimos la pantalla en dos. Los del lado izquierdo, todas las gráficas expresan la supervivencia global, pero en las del lado izquierdo se muestran los pacientes T3, arriba con cualquier N y abajo con N0. Entonces, estos pacientes, tanto el grupo que se trató con radioterapia
o con cirugía, ustedes ven que las líneas son bastante similares. Entonces ahí en un paciente T3, ya sea ganglios positivos o ganglios negativos, podríamos resumir que tratarlos con radioquimio o con cirugía, tanto en supervivencia global, como en supervivencia global, tienen los mismos resultados. Pero si nos pasamos a las Kaplan-Meier mostradas en el lado derecho de su pantalla, siempre evalúan la supervivencia global, pero de pacientes con tumores T4. En las de arriba, igual cualquier N, y en la que está a la par con ganglios positivos. Y ahí sí podemos ver en la que está abajo de T4, N0, la ventaja de la supervivencia global que tienen los pacientes T4 que fueron tratados con cirugía de entrada, que es la línea que tiene que tiene mejores resultados en cuanto a supervivencia global a 5 años. Entonces, lo mismo que dije antes. Tumores T3, la supervivencia global puede ser la misma tratados con radio y quimio que con cirugía. Tumores T4 tiene ventaja en la supervivencia global si son tratados de entrada con cirugía. Entonces, saber seleccionar a los pacientes para definirles el tratamiento tiene una traducción en la supervivencia global de estos pacientes. Siguiente, por favor. Y acá otro estudio también que respalda lo que trato de hacer énfasis lo que traté de hacer énfasis en la diapositiva anterior. Es un estudio de los Países Bajos que reportó su experiencia, sus resultados a 10 años, aplicando el protocolo que ellos tienen para intentar preservar la laringe o sacrificar la laringe, dependiendo si son tumores T3 o T4. Hay subrayo que participa Timmermans, que es una autoridad, digamos, en cabeza y cuello. Y entonces el objetivo de ese estudio pues era eso, mostrar sus resultados de los tratamientos que ellos hacen, y lo que ponen en las conclusiones es que el mensaje que se transmite es que se debería saber clasificar bien a los pacientes, y si los pacientes se clasifican bien y se tratan según el protocolo de EOS T3 con radio y quimio y T4 con cirugía, que los resultados no tienen ninguna diferencia en la supervivencia global. Siguiente, por favor. Estadios avanzados, ¿cuál es la limitante para estos pacientes de tratarse con radio y quimio? Tiene limitantes por el tumor, tiene infiltración de cartílago, infiltración a la base de la lengua, es preferible la cirugía. Y limitantes del paciente, si tienen mal estado general, que no vayan a tolerar la toxicidad de los tratamientos. Siguiente. Unos aspectos técnicos de la radioterapia en estadios avanzados. Siguiente, por favor. En cuanto a los fraccionamientos, el objetivo del fraccionamiento alterado es aumentar la dosis equivalente donde queremos y disminuir el tiempo total del tratamiento. Siguiente. En los tumores T3, T4, obviamente por ser tumores más avanzados, aumenta la dosis que esos tumores requieren para intentar curarlos. Que se debe de incluir, pues son mayores que si fuera un T1, T2, que no incluimos los ganglios. Entonces, como es mayor dosis y un mayor volumen, debemos utilizar técnicas más conformadas que nos ayuden a mejorar la cobertura, poder escalar la dosis, poder proteger, especialmente lo que buscamos proteger en tratamientos con IMRT y BIMAT, son las glándulas parótidas y los músculos retrofaringeos, porque sí van a tener una traducción que está demostrada en los estudios en cuanto a menos serostomía, porque protegemos mejor las parótidas, y menor deterioro en la deglución de los pacientes, porque protegemos los músculos retrofaringeos. Siguiente, por favor. Del fraccionamiento alterado, decir unas 2, 3 diapositivas. Este otro estudio importante en radioterapia, un estudio antiguo del 2000, pero que empezó a aclarar algunas cosas, el RTOG 9003, que incluye más de 1000 pacientes, randomizados a 4 brazos, o evaluaron cuatro brazos o 4 técnicas de tratamiento no quirúrgico. El fraccionamiento estándar, uno que se llamó hiperfraccionamiento, que era más fracciones porque recibían 2 fracciones al día. Otro fraccionamiento acelerado, que también recibía 2 fracciones al día, pero hacían una pausa. Y el fraccionamiento acelerado, pero con un bus concomitante. Siguiente, por favor. Ahí les dejo los detalles de en qué consistían esas alteraciones del fraccionamiento. Evaluaron la falla locorregional a 5 años, y los que menos fallas tuvieron fueron el hiperfraccionamiento y el fraccionamiento acelerado con el bus concomitante. ¿Qué mensaje dejó este RTOG 9003? Dentro de las cosas que nos dejó fue eso, que la alteración en los fraccionamientos de radioterapia tenían mejoría en el control local. Siguiente.
La pregunta en ese momento era que si esos fraccionamientos alterados eran factibles en la práctica. La respuesta es que no. Imagínense ustedes tener que mandar a los pacientes del Seguro Social, que nos los tengan que mandar a las 9 de la mañana y que después nos los tengan que mandar otra vez a las 5 de la tarde. O sea, es un caos para el Seguro Social y para cualquier lugar donde tratemos pacientes, porque prácticamente el paciente tiene que estar todo el día dependiente de sus horarios de radioterapia, se dobla el tiempo que ocupa un paciente en los equipos de radioterapia, entonces en la práctica esto no es posible. Siguiente. Sirvió un poco estos estudios para dar paso a algunas otras publicaciones, como es el estudio MARCH, que evalúa el rol de del fraccionamiento en radioterapia en tumores en general de cabeza y cuello. El estudio original, digamos, se publicó en el año 2006 y ya ese estudio, que es un metaanálisis como tal de los fraccionamientos en radioterapia, ya en aquel año, en el 2006, había mostrado mejoría en supervivencia global y supervivencia libre de progresión con hiperfraccionamientos versus el fraccionamiento alterado, versus el fraccionamiento convencional, perdón. La actualización de este estudio del March fue publicada en el Lancet en el 2017 y presentó los resultados de dos comparaciones, o sea, fueron 4 grupos de estudio. La comparación que aparece arriba era comparar fraccionamiento convencional versus el fraccionamiento alterado. Y la comparación segunda, digamos que era el fraccionamiento convencional con quimioterapia concomitante versus el fraccionamiento alterado. ¿Qué es lo importante de esto? Que ese estudio nació, por así decirlo, del estudio que mostré antes, del RTOG que mostré antes, donde mencionaba que la alteración en el fraccionamiento tenía ventajas para estos pacientes. El asunto era que los fraccionamientos esos alterados no eran prácticos en el día a día. Entonces acá evaluaron algunas otras cuestiones. Siempre el fraccionamiento convencional, uno comparado con fraccionamiento alterado y el otro sí fraccionamiento convencional, pero con quimioterapia concomitante. Siguiente. ¿Cuáles fueron las comparaciones o los hallazgos en estos? En la comparación de arriba, que comparaba fraccionamiento convencional versus fraccionamiento alterado, fueron 33 estudios con más de 11.000 pacientes y el hiperfraccionamiento mostró beneficio en la supervivencia global con una diferencia absoluta a 5 años de 8% y a 10 años de casi 4%. Y en la comparación, bueno, pero lo mismo, el hiperfraccionamiento tenía beneficios, pero en la práctica no se puede hacer esto de hiperfraccionar y tratar a los pacientes en 2 fracciones al día. Y la comparación 2, fueron menos estudios, 5 estudios, pero casi 1.000 pacientes, mostró que la radio de forma concomitante con la quimioterapia tuvo mejor supervivencia global tanto a 5 años como a 10 años, igual que los hiperfraccionamientos o los fraccionamientos alterados. Entonces, basado en esto, siguiente, por favor, en la actualidad se sabe que la radioterapia concomitante o, en su defecto, la radioterapia hiperfraccionados deberían de ser los estándares en tratamiento de cáncer localmente avanzado en general de cabeza y cuello, incluyendo laringe también. Radio y quimio concomitante y radioterapia con hiperfraccionamiento, pero vuelvo a lo mismo, la radioterapia hiperfraccionada no es algo que en la práctica se pueda hacer, entonces prácticamente queda la radio y la quimio como un estándar en localmente avanzados de cabeza y cuello. Siguiente, por favor. Las conclusiones que podríamos dejar de radioterapia en cáncer de laringe es que es una decisión multidisciplinaria y en esta decisión debe también tenerse en cuenta la opinión del paciente y tener en cuenta también la disponibilidad de especialistas que hay en el centro que se vaya a tratar al paciente. Tener en cuenta también lo que mencioné y que hice un espacio ahí especial para hacer énfasis en la adecuada clasificación de estos pacientes, es indispensable para obtener mejores resultados, que en estadios tempranos T1, T2, la radioterapia sola con fraccionamiento alterado puede ser de elección o la cirugía en casos seleccionados. Cuando digo fraccionamiento alterado acá, es lo que mostré el hipofraccionamiento del estudio japonés y coreano, de en vez de 33 fracciones, 28 fracciones. Siguiente. En estadios moderadamente avanzados, específicamente tumores T3 con factores de riesgo favorables, la radio y la quimio es el estándar, con un intento de preservación de la laringe y eso se puede conseguir hasta un 85% cuando el paciente ha sido bien clasificado como un T3, si no se subclasifica un T3 y en realidad era un T4. Siguiente. Los estadios más avanzados, como un T4A o B, el tratamiento de elección debe ser la laringectomía, excepto en pacientes que son inoperables por condiciones médicas o tumores que son irresecables, como tumores que afectan la piel. Siguiente.
La radioterapia ayudante a la cirugía, pues está indicada cuando hay factores patológicos desfavorables, como los que mencioné y puse en un recuadro en alguna de las diapositivas. Siguiente. Y que las técnicas modernas de radioterapia, como las que pongo en el paréntesis, disminuyen la toxicidad, específicamente lo que está demostrado de ventajas de la MRT y la BMAT versus la 3D es menor serostomía y menor disfunción para la deglución. Entonces, estas técnicas son importantes para estos pacientes que tienen una probabilidad alta de curarse y que aparte de estar curados, pues ellos necesitan tener también una calidad de vida bastante, bastante aceptablemente bien. Creo que esa es la última. Sí, así que igual ahí queda la presentación para que la puedan ustedes utilizar y si quieren que les comparta alguno de los artículos que ahí se mencionan, pues me dicen, con mucho gusto lo podemos hacer y no sé si tengan alguna agregada, algún comentario, algún aporte o alguna duda también para hacer. Pues más bien agradecerle, doctor, porque tiene la otra clase ahora, ¿no? Sí, ahí ya me estarán esperando. Entonces lo dejamos ahí y nos lo platicaremos ahí con más tiempo próximamente. Sí, Gracias bueno, pues por si su hay algún colaboración. comentario, con mucho gusto, no hay ningún problema, como prefieran. Sí, el comentario, por ejemplo, es que la resonancia es mejor que la tomografía, ¿verdad? Casi para toda cabeza y cuello. Y si uno tiene acceso al PET, pues, sobre todo para ir viendo la parte de recurrencias, ¿verdad? Porque no hay nada más difícil que cuando está en el seguimiento y uno envía la tomografía o la resonancia y le reporta engrosamiento de que no se puede determinar si es fibrosis o recaída. Entonces ahí es como la utilidad del PET, creo yo. Ujú, Sí, ujú. de acuerdo, doctor. ¿Y algún comentario de la quimioterapia de inducción, Pedro? Eh, no, doctor, que se ha revisado en múltiples ocasiones que la quimioterapia de inducción, pues en, en la mayoría de cáncer de cabeza y cuello, pues no funciona más que tal vez se ha visto en algunos estudios en laringe para el tratamiento quirúrgico, pero ahí, como lo mencionó bien el doctor, etapas tempranas, la radiocirugía, T3, diferencia T3, T4 para el tratamiento, pero no. Ese siempre es un tema para los oncólogos, ¿no? ¿Verdad? Pero en la actualidad es preferir la concomitancia sobre la quimioterapia de inducción porque muchos pacientes por la inducción ya no terminan bien Eso, eso. la concomitancia, llegan tan gastados o bien que no le explican bien al paciente, ¿verdad? Que el cirujano le dice, le vamos a dar quimio de inducción para preservar la laringe cuando ya sabe que es una gran lesión que no es posible preservarla. Entonces, desde ahí ya la finalidad del tratamiento se desvirtúa, ¿verdad? Si uno no le explica bien al paciente. Y más bien lo que uno hace es que el paciente ya no se quiere operar. Y si uno le va a dar quimioterapia de inducción, el paciente debe ir a cirugía, ¿verdad? Porque para eso es de inducción. Pero en todos por lo menos nuestra política es no quimio de inducción. Ujú. Sí, sí, de acuerdo con eso. Y sí es precisamente ese es el punto más importante y el contra de la quimioinducción, que los pacientes tienen más toxicidad, muchos ya no llegan. Por ahí hay un estudio, no recuerdo si era el Cóndor o algún otro estudio que mostró que menos de la mitad de los pacientes que habían ido a inducción iban después al tratamiento definitivo, ya sea radioquimio concomitante o cirugía. Y los que lograban ir tenían más periodos de pausa del tratamiento en el caso de hacer radio y quimio por la toxicidad que es mucho mayor en ellos. Entonces también la inducción, la verdad es que no es lo que se utilice. Y otro tema también que vale la pena mencionar es el tratamiento con cetuximab, con este anticuerpo monoclonal que tampoco ha mostrado superioridad sobre la radio y la quimio y probablemente sí un poco más de toxicidad. Y que básicamente está reservado a que no aguante el cisplatino, pero aún así el cetuximab es una droga que hay que manejarla con respeto, no es que sea inocuo,
o No, menos que el cisplatino, ¿no? Eso lejos. debe tener uno como mucha experiencia en el manejo de los efectos y asegurarse que el paciente tenga una vía nutricional desde el inicio, ¿verdad? Porque es directamente proporcional los resultados al tiempo que se suspende la radio durante el tratamiento. Ya en la Sí, semana 3 suspender para hacerle una gastrostomía al paciente, eso sí, tiene corta implicaciones todo en el el ciclo, control local, sí, igual que en ¿verdad? cervix. Entonces eso procuramos que sea desde el inicio y decirle a los pacientes que deben ir a la gastrostomía sí o sí, ¿verdad? Así es. Pues gracias, doc, ya no le quitamos más su tiempo, ya No, ahí está están bien. los doctores ahí, Ya, impacientes. ya están llamando. Sí, pues Sí, muchas gracias por tenerme en cuenta y cualquier cosa en la que pueda servir, pues saben que siempre estoy ahí a la orden. Así que muchas gracias y un gusto haber estado acá con ustedes. Gracias, gracias, doctor. buenas noches. Ya nos seguimos viendo. Buenas noches. Sí, seguro, gracias.